un conversatorio virtual, también para conocer los alcances, la propuesta del proyecto Alternativa, proyecto que usted encabeza. Gracias, abogado. Me permito iniciar con la lectura de su semblanza, obtenida de su plataforma, abogado César Augusto Santiago Ramírez, quien tiene una larga vida en la política y en la vida parlamentaria de México. Ha tenido el privilegio de representar los distritos electorales con altos niveles de pobreza, tanto en su estado natal, Chiapas, como en la Ciudad de México. Su posición política se ubica en la tradición del centro izquierda, con su reclamo en contra de la desigualdad, la pobreza y la falta de cohesión social. Siempre ha sostenido que la democracia es la vía para construir un proyecto mexicano que enfrente las obsesiones del exterior sobre la base de la cohesión social sustentada en la formidable cultura mexicana. Su convicción la ha expresado siempre en los foros múltiples en que ha participado y su reiterada negativa a la participación antidemocrática, dinástica, autoritaria del partido en que ha militado. Le ha impedido competir por su partido a la gubernatura de su estado. No pertenece a grupo político alguno, ni ha supeditado jamás su pensamiento a la conveniencia coyuntural de los liderazgos ocasionales. Fue colaborador entusiasta del licenciado Luis Donaldo Colosio y ha acompañado la lucha de destacados políticos de su partido en las reivindicaciones del ser mexicano sustentadas en la historia. Finalmente, nunca ha promovido a sus hijos ni a sus familiares en la política, ni ha creído en las dinastías como método para usurpar posiciones o cargos públicos. No ha sucumbido jamás a la tentación fatua del oportunismo y la autocomplacencia. Me permito transitar al segundo punto del orden del día de este conversatorio, abogado César Augusto, para escuchar amablemente su intervención y conocer la actualización, el seguimiento del proyecto que usted encabeza, abogado César Augusto, nuevamente agradeciendo su tiempo y a la maestra Beatriz Segovia, quien le acompaña. Adelante, abogado, si nos apoya con la activación de su micrófono para escucharle, por favor. Muchas gracias a los que me hacen el favor de escuchar. Miren, nosotros estamos actualmente en Jalapa, la maestra Beatriz Segovia, que es la coordinadora ejecutiva del proyecto, y su servidor. Lo hacemos con nuestros propios recursos, en nuestro vehículo, pagamos nuestros hoteles, en fin, los lugares donde nos reunimos, porque pues he sostenido siempre que la política debe representar al final de cuentas un ejercicio de la vocación. Y esto es lo que nos está llevando a seguir en esta lucha que a veces me parece que es totalmente injusta. Totalmente injusta porque mientras nosotros hacemos un esfuerzo honesto por convocar a la gente con libertad, pues los partidos que conforman el establishment son expresiones abusivas de la vida política y dinero público. Si no tuvieran esas montañas de dinero público que tienen, no tendrían la soberbia de inundar los espacios con publicidades vacuas, sin sentido, de abrumarnos con propaganda en los medios, en los programas de televisión, en la radio, de tratar de marcar una agenda de tonterías cotidianas. Pero bueno, pues eso parece ser que es lo que le gusta a la gente y nosotros luchamos justamente contra eso. Hasta los términos, abogado, hasta los términos, hablar de democracia, yo digo que nuestra lucha es combatir la antidemocracia, pero bien a bien ya no entiendo qué cosa es la democracia. La democracia es llevar a la gente
acarreada porque tienen un programa social que los convoca, llevarlos porque les regalamos una despensa, una camiseta, una cachucha. Es democrático el gobierno del presidente Trump, eso es la democracia. Él ganó por un ejercicio democrático. Es democrático el gobierno del presidente Maduro. Los dos reclaman a su vez el hecho de ser expresiones democráticas y están en las antípodas del espectro. ¿Qué significa la democracia? Realmente, ¿qué ha aportado la democracia en los últimos años? ¿Qué ha hecho de bien para la sociedad? El primitivismo que muestra el señor presidente Trump con sus desplantes, eso es la democracia. El modelo económico de los adoradores de los modelos norteamericanos, que en resumen es pan y palo, la política del big stick, del garrote grande. Si no te gusta lo que hago, pues te doy de palos. Y si no te gusta cómo me comporto, te mando unos misiles para que destruyan a tu país. Esa es la política económica. Ahora que hay tantos economistas que se desgarran las vestiduras diciendo las calificadoras de riesgo, la especulación financiera, cuando abiertamente dice el presidente Trump, bueno, vamos a ponerles aranceles pasando por el arco del triunfo, los acuerdos que hemos firmado con las naciones hermanas, vamos a regresar a modelos del GATT o previos al GATT. Yo recuerdo que en los años que iniciaba el gobierno del presidente de la Madrid, el debate era justamente si se hacía público el debate acerca del el Acuerdo General de Tarifas y Aranceles, el famoso GATT, y se tomó como un avance del modelo norteamericano el hecho de que el GATT se concretara en los acuerdos multilaterales de comercio, de libertad comercial que firmaron todos los países del mundo, y ahora resulta que nos vamos a épocas previas al GATT. ¿Qué dicen las calificadoras de riesgo? ¿Qué dice Standard & Poor's, Fitch Ratings, que dice Moody's, que dicen estas patrañas propias del modelo que está vigente en los Estados Unidos? El domingo pasado, hace 8 días, un voto de un senador demócrata salvó de la quiebra absoluta al gobierno de Estados Unidos. Se quedaron sin dinero. El voto del senador demócrata permitió que el gobierno siguiera funcionando. Esa es la democracia. Ese es el modelo que tenemos que observar. ¡Ah, qué bien! Están con una deuda de 3 trillones de dólares, una deuda que no se puede escribir en un pizarrón. Eso es lo que deben los gringos. Ese es el modelo que vamos a copiar. Es el modelo que vende la democracia norteamericana. Un gobierno, un modelo donde los pueblos vecinos y los no vecinos deben comportarse como esclavos, como en la época previa a la guerra de secesión en Estados Unidos. La gente tiene en esta actualidad que vivir o como esclavos o al servicio de las grandes corporaciones multilaterales, que son las únicas que acrecientan su poderío económico de manera insaciable. 18 millonarios en Estados Unidos tienen más dinero que naciones enteras que se están muriendo de hambre, llenas de enfermedad, de enfermedades horribles, el ébola, el SIDA, hambrunas en todos lados. Y cuando la gente se inconforma, les manda unos ataques en Yemen porque no está de acuerdo con lo que está pasando ahí o en cualquier lado. ¿Esa es la democracia? Hay que ver bien esos temas, qué quiere decir la derecha y qué quiere decir la izquierda. Yo acabo de concluir una lectura rápida de un libro que lo escribieron el año pasado, ese filósofo esloveno Slavoj Žižek, que habla sobre lo que pasó o lo que estaba pasando en ese tiempo en la guerra de Ucrania. Yo lo leí, amigos,
porque me pareció en ese tiempo que era interesante, pero un libro que tiene menos de 6 meses de haber sido publicado, ahora se ve totalmente obsoleto, porque lo que él pensaba que no podía ocurrir jamás, está ocurriendo en los hechos, con un cinismo para las naciones hegemónicas o con pretensiones hegemónicas que no tiene parangón. Y en nuestro país, pues nosotros decimos que hay que hacer un esfuerzo para recuperar la nación, que no hay que confundirse. Una cosa es el Estado mexicano, que es un Estado fuerte, que es un Estado que se elige teóricamente, democráticamente cada 6 años, y que bien o mal, pues gobierna el país durante ese periodo. Pero ese es el Estado, la nación, que es lo que nos vincula, que es la comunidad de ideales, de pensamiento, de gente, de tradiciones, de riqueza, de vida. Está deshecho. Yo estoy en Veracruz, donde están empezando las campañas para renovar los ayuntamientos en la sociedad. Y es un circo. Gente de Morena que se salió de Morena y se fue al Verde o se fue al PT, gente del PT que se fue al PAN, gente del PAN que se fue al PRI, gente del PRI que se fue a MC. Es decir, los partidos reconocen explícitamente que son simples franquicias. Es una franquicia para tratar de conseguir un dinero público a través de un cargo público para 2 cosas, para mal usar ese dinero público o para corromper a la sociedad con dádivas. Ese es el modelo democrático. Son de izquierda, son de derecha. Me llamaba la atención que hace un momento en una junta hablaban de que, bueno, que hay una crisis de ideologías. No, no hay una crisis, no hay ideologías. Es una verdadera fiesta de las ocurrencias. No hay nada que celebrar en esta nación de nosotros. La nación está despedazada. Nos interesa un partido siempre y cuando nos dé un cargo público. Si no nos da un cargo público, pues no le tenemos importancia ni le damos ninguna de nuestras tareas cotidianas, simplemente es algo lejano. Y esto es lo que tenemos en el país, y esto es lo que está en el mundo. Es un mundo muy feo, lleno de violencia, lleno de abusos, lleno de consumo de drogas. Es inconcebible que a mediados del siglo XXI el mundo se debata entre la violencia y el consumo de las drogas. Esos son los problemas. No hay otros problemas mayores. El sexo, la violencia y las drogas. Me parece que como sociedad hemos fracasado todos. Y ahí tenemos responsabilidad los que estamos y los que no estamos. O hacemos un esfuerzo de transformar esta realidad, o yo veo un panorama muy difícil en el futuro. Nosotros, un grupo de mexicanos de distintos perfiles, empezamos en el 2019 una lucha para tratar de dar un cambio al establishment operante en el país. Un cambio. Frente a esa realidad que deteriora la nación, quisimos crear, por eso nuestra organización se llama Alternativa. Quisimos crear una alternativa. ¿En qué consiste nuestra alternativa? Pues no entramos en esos debates del siglo XIX, ¿verdad? Si somos de derecha o somos de izquierda, si somos democráticos o antidemocráticos, conceptos y vocablos que ya significan muy poco. ¿Qué es lo que queremos? Queremos recuperar la nación, queremos que se construya una forma de pensamiento mexicano que responda a las realidades y a la vida de los mexicanos.
Yo siempre me hago la pregunta, ¿qué los mexicanos no somos capaces de crear algo mexicano? ¿Que no tenemos el derecho y la legitimidad y la capacidad para crear un proyecto ideológico mexicano? Ya forzosamente tenemos que copiar qué hacen los franceses o qué hacen los españoles o qué hacen los gringos. No podemos generar un modelo mexicano. Ahora que venía en el camino de Puebla a Jalapa, en la carretera veo esas extensiones enormes en donde han florecido las yucas, esta planta del semidesierto, que ahí florece. ¿Por qué no aprovechamos esa riqueza? ¿Por qué? ¿Por qué queremos nosotros? Bueno, es que la modernidad es que estemos en el combate de las cuestiones tecnológicas de alto nivel y desaprovechamos lo que tenemos en la puerta de nuestra casa, que son magueyes, que son, y no sabemos qué hacer con ellos. ¿Por qué no somos capaces de crear bienes con patentes mexicanas? ¿Por qué los empresarios no invierten su dinero en desarrollar productos mexicanos? Porque todo lo que tenemos es una maquiladora gigantesca de lo que hacen en otro país. A mí me da risa cuando los economistas pontifican y dicen, bueno, los economistas tenemos razón, los que han hundido al país son los políticos. No, el país ha tenido desde la época de Madero una vida en paz, no han habido guerras civiles. Ese es un logro de la política. Por el contrario, miren, señores economistas, no dan pie con bola, yo no les creo nada. Cuando dicen que hay que hacer una reforma fiscal, ¿para qué? Los gringos deben 3 trillones de dólares. Nadie, bueno, la deuda no se puede escribir menos pagar. Son ficciones. ¿Qué dicen los calificadores de riesgo? ¿Qué dijeron en la crisis del 2008 cuando se le cayeron los bancos Lehman Brothers, Travelers, cuando se cayeron las compañías de seguros? El rescate del gobierno a las instituciones bancarias de Estados Unidos en 2008 fue el rescate más grande de la historia del mundo. Nunca se ha gastado tanto dinero en rescatar a esos léperos que se quedaron con el dinero de los fondos de inversiones, de los fondos de pensiones, de las AFORES, de la gente que había depositado sus pensiones y sus dineros, sus dineritos en esta famosa burbuja inmobiliaria que terminó con el desastre del mundo. ¿Quieren que les crea yo esas tonterías que me digan ahora? Bueno, es que el modelo norteamericano. ¿Cuál modelo norteamericano? ¿Cuál de todos? Hace unos años hablaban la globalización, ya no hay fronteras, la globalización. Yo recuerdo que algunos economistas mexicanos hasta hablaban la aldea global. La aldea global, miren, ahora no solamente los gringos quieren una política proteccionista, quieren poner aranceles, quieren hacer muros físicos alrededor de su país, quieren quedarse con el canal de Panamá, con Groenlandia, quieren quedarse con la franja de Gaza. ¿Ese es el modelo o la falta de modelo o el agotamiento de clichés que durante años obedecimos como fieles admiradores de la mentira, de la manipulación? Por eso estamos luchando, por eso me siento muy orgulloso de que me escuchen y me atiendan gente que tiene otro pensamiento, no necesariamente jóvenes, porque también hay una cuestión. Ayer leí en el New York Times algo que me aterró, una encuesta que publicó el New York Times y entrevistaron al encuestador, y el encuestador, un hombre joven, decía que estaba innovando en sus métodos estadísticos para medir lo que la gente quiere, porque hasta la estadística se había deformado, dado que la participación y la medición a través de las redes sociales es muy difícil. Entonces dijo, yo estoy creando un nuevo método estadístico para medir a la gente, y lo explicó. Yo le entendí en parte, no soy estadista. Pero luego dijo lo que había preguntado.
Y lo que había preguntado me pareció totalmente innovador. Preguntas de otro tipo, no las cuestiones tontas de que si hoy fueran las elecciones, ¿por qué partido votaría? Tonterías. A identificar lo que la gente común y corriente estaba pensando en el momento de la encuesta. Y él dio sus expresiones de lo que él observaba y decía, miren, yo como hombre joven, un hombre de 40 años, dijo, estoy aterrado porque resulta que la población joven norteamericana es más reaccionaria que la población adulta. Es al revés. Y decía, cuando éramos jóvenes, creíamos en la libertad, luchábamos por la igualdad, queríamos que la gente fuera feliz. Y ahora no, ahora quieren la diversión, quieren droga, quieren poder, quieren control, quieren kinky sex. No quieren luchar como las canciones de Violeta Parra, ¿verdad? Como aquellas cosas que cantábamos en la universidad, ¿no? Y dijo, sí me aterra, porque esta juventud tan pragmática, tan orientada a cosas baladizas, al consumismo despiadado, a los vicios, pues no puede ser garantía de que el futuro va a ser halagüeño. Y esto lo decía un hombre joven, con la sapiencia, con la serie de preguntas que él había tomado de su reciente estudio. Yo creo, amigas y amigos, que cada que hablo de estos temas, yo me siento obligado moralmente a seguir luchando, moralmente. Le agradezco mucho a la maestra Beatriz Segovia que me acompañe, pues con una energía que no solamente por su edad, sino por su vitalidad y su contexto intelectual le obliga a hacerlo. Y que en todos lados haya gente, acabamos de concluir una reunión con gente que tiene causas, que nos está diciendo sus luchas, quieren que bajen las tarifas de la luz eléctrica, nos dieron me pidieron que yo les platicara qué cosa es la tarifa DAC, que es la de alto consumo, con la que se paga el consumo eléctrico, que es inexplicable porque es tremendamente absurda. Y dice, ¿por qué no luchamos por cosas como esas? Que se racionalice el uso y el consumo de la energía eléctrica en este país. ¿Por qué no hay una empresa de mexicanos que diga cómo hacemos para medir el consumo doméstico como lo tienen otros países y saber cuánto consumimos en tiempo real? ¿Por qué no hacemos? ¿Por qué no hay un empresario mexicano que se interese en esas cosas? ¿Por qué? Pues todos quieren comprar barato y vender caro, ser comerciantes. Eso es bien fácil, es muy fácil. No, yo creo que sí tenemos, y por eso me siento muy satisfecho, sí tenemos que hacer un esfuerzo para cambiar el estatus, cambiar el estado de cosas. Antes era el PRI, ahora es Morena. Hay partidos satélites y hay partidos comparsas, igual que siempre. No hemos cambiado nada, seguimos igual, con graves agravantes, la violencia que no para, el consumo de las drogas en aumento y la economía que es una amenaza permanente. Yo sigo luchando y me da mucho gusto que Ernesto tenga la generosidad de darme un espacio para que me escuche. La verdad es que a estas horas de la noche, Ernesto, ya estamos un poco cansados porque ya hablamos todo el día, ¿verdad? Pero bueno, pues lo hago con mucho gusto, Ernesto, y ojalá que nos acompañen algunos. En Puebla, pues como tú sabes, Ernesto, es una ciudad que está en el corazón histórico del país. No estamos hablando de un asunto menor. Los poblanos tienen una responsabilidad histórica de haber estado en el corazón de la patria desde que la patria es patria. No es una responsabilidad menor. Tienen ese compromiso con la historia, no solo con ustedes mismos, sino con la historia, porque ustedes han sido
forjadores de la historia. Y nos toca a todos contribuir de alguna manera para que la historia de que viene, lo que viene sea mejor. Yo soy César Augusto Santiago, dice en mi currículum, que no sé de dónde sacó Ernesto esas páginas que le agradezco mucho, y me presenta como un irredento, cosa que es cierto. Mire, yo quise ser candidato al gobierno de mi estado muchas veces y el PRI nunca me dio la oportunidad. Prefirió perder en el 2000, que fue la última vez que competí. No me dio la oportunidad y en el debate del momento les dije, bueno, pues no va a ganar el PRI y bueno, pues me quedaré con esa cuestión. Perdió el PRI ahí y no ha vuelto a ganar desde entonces en el estado de Chiapas. Y vean cómo va mi estado querido, vean cómo va, de mal en peor. Yo creo que a este país le hace falta un gobierno eficaz, un gobierno que se olvide de la grilla y vaya a transformar de verdad a nuestro querido México. Yo quiero decirles que la única satisfacción, que es la mayor que tengo, es que quiero seguir durmiendo todas las noches bien, porque sé que le estoy cumpliendo a mi país en la medida de mi capacidad y de mi esfuerzo. Muchas gracias por escucharme, Ernesto. Buenas noches. Estoy a sus órdenes por si alguien quiere hacer algún comentario. Y al final voy a, si tienes tiempo, Ernesto, pedirle a Betty Segovia que nos haga un comentario acerca de nuestro partido. Claro, gracias, abogado César Augusto Santiago Ramírez. Entendemos las cuestiones de horario y agradecemos en consecuencia su tiempo y su disposición para compartir con nosotros su proyecto. Ya el pasado 4 de marzo, abogado César Augusto, nos reunimos, platicamos aquí en Puebla, siendo el 4 de marzo el aniversario del PRI, del partido que en algún momento con esa hegemonía ahora en decadencia forjó las instituciones del Estado mexicano. Ahora, hoy es natalicio de don Alfonso García Robles. Usted hacía mención sobre la paz. Don Alfonso García Robles se le distinguió con el Premio Nobel de la Paz por sus aportaciones al ser promotor del Tratado de la No Proliferación de Armas Nucleares, el Tratado de Tlatelolco. Abogado César Augusto nos brindó una descripción, sí, de nuestro vecino del norte, un contexto, un panorama general del mundo y concretamente sobre el proyecto Alternativa. Abogado, ¿de qué manera pueden los poblanos presentes en este conversatorio virtual participar activamente en la agrupación política nacional, abogado, en la construcción de ideología, principios, estatutos, plan de acción para incidir hay que decirlo, en los asuntos públicos en materia político-electoral? ¿De qué manera, abogado César Augusto, si nos pudiera comentar, los poblanos podemos incidir en la agrupación política nacional alternativa? Abogado, por favor. Pues muchas gracias, Ernesto. Mira, qué bueno que traes a colación lo del maestro Alfonso García Robles. Yo tuve el gusto, el privilegio de haber colaborado con él de manera superficial. Él fue embajador de México en las Naciones Unidas. Y me da gusto decirlo que cuando el maestro García Robles llegaba a las sesiones de las Naciones Unidas, ahí en la calle 42 en Nueva York, pues la gente, los embajadores, la gente que trabajaba, lo veían como un tótem viviente, porque pues era un hombre de una sabiduría enorme. Él me inspiró y mi tesis de maestría en la Universidad de Harvard fue un intento para que hiciéramos una interpretación del Tratado de Tlatelolco.
porque Ernesto, la gran obra del maestro García Robles es el Tratado de Tlatelolco, que es el tratado para la desnuclearización de la América Latina, y nunca antes se había hecho un esfuerzo como esto. Hay un tratado que es el Non-Proliferation Treaty, que es el tratado de no proliferación de las armas nucleares, pero el tratado de Tlatelolco, el que promovió el maestro García Robles, tiene una mayor amplitud y una mayor comprensión que eso. Es el único tratado en materia nuclear que firmaron en su época. Lo mismo los norteamericanos, que los rusos, que los chinos, que los cubanos, todo el mundo firmó ese tratado. Tiene 2 protocolos. Yo abrevé con él y escribí un ensayo sobre el tratado en una interpretación dogmática del documento, que me parece que aquí en la colonia Polanco estaba la oficina que el tratado creó una oficina para la supervisión y las salvaguardas del tratado, que estaba en la colonia Polanco, y que, como todo lo bueno que ha hecho el país, terminó en el abandono, ¿verdad? Ya ni está la oficina, nadie se acuerda del tratado, pero bueno, pues sí nos acordamos de Gómez y te vas del señor Fox y de esas tonterías que nos parece como la aportación a la política exterior. Yo debo decir que en esa época, Ernesto, cuando yo trabajé con él allí en Naciones Unidas, habían 2 políticos mexicanos reconocidísimos, el maestro García Robles y el papá de Jorge Castañeda. No, yo a veces no me atrevo a decir Jorge Castañeda, porque luego creen que estoy hablando del hijo. No, el hijo no me cae bien. El papá, el embajador don Jorge Castañeda, era una autoridad en derecho del mar y tenía un señalado lugar a nivel internacional por su expertise en esa materia. Ese era el país que me gustaba, el país de las grandes creaciones, el Tratado de Tlatelolco, el derecho del mar, la zona marítima exclusiva, la cláusula Estrada, ¿verdad? Que hasta la fecha la siguen invocando. Grandes creaciones de la política mexicana. Yo por eso estaba en el PRI. Ahorita, bueno, pues cualquier comparación es odiosa, pero en este momento hablar de lo que es ese partido, pues sí, con nostalgia me da mucha tristeza, me da mucha tristeza. Yo creo que tienes razón, hay que ser constructivo, y me preguntas cómo podrían participar. Mira, nosotros tenemos un diseño diferente del partido, porque con razón me dicen, pues si van a hacer lo mismo que hacen los partidos habituales, pues qué caso tiene que hagan otro. Si van a hacer lo mismo, yo creo que hay razón ahí. Entonces hemos concebido una forma de organización del partido por grupos colegiados, sobre la base de grupos colegiados y sobre la base de causas. Tenemos una declaración de principios que es y no le podemos cambiar el nombre porque así dice la ley. Para poder ser partido hay que cumplir con la ley a la fuerza, y consecuentemente tenemos que presentar, fíjense amigos de Puebla, para ser un partido hay que ser como el PRI, eso es lo que dice la ley. O sea, quieren hacer un partido, hagan un partido como el PRI. Dice, tienen que hacer una declaración de principios, un programa de acción y unos estatutos. El PRI tuvo ese error en su diseño original porque puso estatutos en plural, estatutos, cuando debiera ser en singular, estatuto. Pues la ley, como copió el influjo del PRI, tiene también el mismo error, dice declaración de principios, programa de acción y estatutos. Entonces tenemos que presentar eso porque si no, no nos admitirán en la competencia. Bueno, pero no tenemos comité directivo, no tenemos secretaría de organización, no tenemos, porque eso a la gente no le interesa en lo más mínimo. Tenemos comisiones y cada una de las comisiones obedece a una de las causas que la gente nos ha dicho.
Entonces, nuestro partido, por ejemplo, el día de hoy acaba de hacer un compromiso aquí en Jalapa de que vamos a adoptar en nuestra comisión de energéticos, de nuestra comisión de temas de energía, vamos a adoptar una nueva tesis que vamos a poner en práctica de manera inmediata. ¿Cómo nos pueden ayudar, dado el alto perfil de todos ustedes que me están haciendo el favor de escuchar? Yo quisiera que presentáramos nuestro modelo de documentos básicos, de declaración de principios, de programa y el nueva conceptualización del estatuto públicamente en Puebla, que lo hiciéramos en Puebla y que diéramos una discusión lo más amplia posible para enriquecerlo con la opinión de la gente. Que hiciéramos que diéramos la oportunidad de que este partido, su plataforma, fuera discutida con esa amplitud. Tenemos que hacer nuestras asambleas si queremos llegar a la primera asamblea ya con un contexto de propuestas bastante sólidas. Tenemos todos los documentos, la maestra Segovia los conoce muy bien, estamos hablando, hablo de ella porque pues ella va por un lado y yo voy por otro, platicando como tenemos muchos amigos más que lo hacen, pero quisiéramos hacer ese foro donde presentáramos nuestras tesis, nuestra propuesta y la enriqueciéramos con la participación de todos ustedes. Aquí está nuestra idea de qué es el partido, con lo que hemos visto del país, con lo que dicen los veracruzanos, los oaxaqueños, los de Chiapas, los del norte, etcétera, y presentarlo. Y yo de una vez les quiero decir que no vamos con los temas anquilosados. Vean, por ejemplo, nos preocupa el que aquí en México se dio un debate agrio. Es que ya en México no hay pesos y contrapesos, decía. Ni siquiera en eso innovamos, porque copian lo de los gringos que dicen ways and means, pesos y contrapesos, hasta eso copian. Y bueno, digan ustedes qué pesos y contrapesos hay en Estados Unidos, cuando la Corte de Estados Unidos ya declaró que el presidente Trump es inimputable de manera vitalicia. A ver, Ernesto, tú eres abogado. ¿Cómo puedes concebir que la Corte diga que el presidente es inimputable de manera vitalicia? ¿Verdad? Ese es uno. Y dos, que pues ahora se asustan aquí, es que mandaron a unos delincuentes a los Estados Unidos y no cumplieron con sus derechos elementales, derechos humanos, bla, 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 bla. Y los norteamericanos, ¿qué dicen al respecto? Para mandar a los venezolanos que mandaron a El Salvador, invocaron una ley de 1700 y tantos, no tengo la fecha exacta, es de 1700, que les permitía mandar a los delincuentes en los barcos sin necesidad de ningún juicio, porque una cosa es que esté un cuate metido en un procedimiento judicial y con base en este procedimiento judicial esté encarcelado, y otra cosa es que los tengas por su apariencia física, que es contra lo que se reveló el sistema judicial de todo el mundo. Si queremos ir a discutir esos clichés, pues nosotros sí no estamos en esa lógica, porque vamos a repetir el escenario manido y gastado de que si somos democráticos o antidemocráticos, que si nos gustan los pesos y contrapesos, que si nos gusta la división de poderes, cuando ya en el mundo hay una tesis que se llama de colaboración entre poderes. Y ahí está la razón del Plan Nacional de Desarrollo. Si se discute el plan, en estos 6 años el país debe transitar por esta vía, los 3 poderes deben de constituirse en función del plan. Es la tesis de la colaboración de poderes, pero aquí no se puede ni discutir eso, ¿verdad? Porque la gente de los periódicos pues reciben el influjo de que todo lo que hacen los gringos está bien hecho, y el que no se arrodilla ahí, pues ya
paga las consecuencias. Le dicen que es comunista, ¿verdad? Es que no le hagan caso porque es comunista y entonces ya nos metemos en un debate que ya es más sentimental que racional. Yo les quisiera proponer que si están de acuerdo que presentáramos nuestras tesis, que diéramos a conocer nuestros proyectos iniciales y que intentáramos hacer este foro a los que los estoy invitando y sugiriendo que lo promovamos, don Ernesto. ¿Cómo la ve? Gracias, abogado César Augusto Santiago. La propuesta radica entonces en realizar un foro en Puebla Capital. Es la propuesta inicial para enriquecer los planteamientos anteriormente expuestos, profundizar en ese espíritu para recoger el sentir del pueblo, el sentir ciudadano. Gracias, abogado César Augusto. Transitamos ahora al tercer punto del orden del día, si lo permite, con intervenciones por parte de los asistentes virtuales. Ya registré, anoté puntualmente esta propuesta del foro presencial y me permito preguntar a nuestros asistentes virtuales sobre sus voluntades para intervenir, para participar mediante alguna pregunta o comentario adicional. Suplico que puedan manifestarlo con su mano física o mano virtual para escucharles con ese espíritu propositivo, sí crítico de la realidad que vivimos, compleja realidad, donde ya el abogado César Augusto nos hablaba de la importancia de considerar a los factores, los elementos económicos y financieros antes de brindar el uso de la voz a los participantes. Tengo en mis manos el libro La privatización bancaria en México, que ya el año pasado había comentado con el abogado César Augusto Santiago, donde las jóvenes generaciones es necesario que conozcan todo ese proceso privatizador en nuestro país. Para quienes lo vivieron, de alguna manera es muy sencillo contar con ese conocimiento propio de la experiencia, pero es obligado conocer todo ese proceso privatizador, la constitución del Comité de Desincorporación Bancaria y saber, finalmente concluyo, saber que pues nuestra banca nacional contaba con 18 bancos, 19 bancos, y cómo se fue despojando, atentando contra nuestro sistema bancario, nuestro sistema financiero y en consecuencia con la banca nacional. Visualicé en un primer momento la participación del ingeniero Ricardo Villa con ese espíritu propositivo. Ingeniero, está planteada la propuesta para realizar el foro en Ciudad de Puebla. Si desea usted emitir alguna consideración en torno a esta propuesta o alguna pregunta concreta, la suplico. Por favor, se nos apoya activando su micrófono, ingeniero Ricardo, para escucharle. Posteriormente, escuchar al abogado César Augusto. Solo recordar que el abogado César Augusto se encuentra en Veracruz después de una larga jornada de actividades, ingeniero, por lo que suplico su intervención. Gracias. ¿Ya me pueden escuchar? Adelante, adelante. Bueno, pues felicidades, César Augusto. Trataré de ser breve. Qué bueno que sigues intentando formar tu partido. Alternativa es muy valioso. Ya tuviste una oportunidad y pues te jugaron muy rudo. Ya nos la platicaste. Espero que en esta segunda oportunidad se logre el partido, ¿sí? México está urgido de una oposición valiente, una oposición inteligente, una oposición propositiva y creo que muchos adjetivos, ¿verdad? Para contrarrestar lo que estamos viendo y sobre todo tomando en cuenta lo que acaba de suceder, que como dicen puede ser el Ayotzinapa del régimen o del gobierno más bien actual, ¿sí? Yo creo que los partidos tienen que ofrecerle a la ciudadanía pues resultados, tienen que prometer, porque obviamente los partidos nuevos no han ejercido el poder, y tienen que convencer.
porque si no lo hacen, pues la gente no va a votar por ellos. Y ese famoso 3%, que es el mínimo para que el partido conserve su registro, es sumamente importante. Entonces tenemos que convencer a la ciudadanía de una política económica que nos haga crecer, ¿verdad? Casi nada, al 6%. Tenemos que convencer a la ciudadanía que vamos a tener una política de seguridad, de armonía y de paz total en el país, y tenemos que demostrarles que tenemos la capacidad para implementarla, cosa que no es nada fácil. Ya ni se diga la política para que haya justicia pronta y expedita, un Estado de Derecho total, amplio y perfectamente bien respetado por todos, empezando por los jueces, magistrados y ministros, y por la población en general, etcétera, etcétera. Vemos nuestro sistema de salud, que al final de cuentas pues anda muy mal, a pesar de que en el sexenio de Andrés Manuel pues se habló muchísimo del sistema, y ahora pues sencillamente los comentarios periodísticos lo ponen en una muy mala situación. La educación, pues ya ni se diga, es algo que nos interesa a todos, y que pues nadie sabe exactamente cómo formar así al mexicano del futuro, al muchacho joven, ¿verdad?, de 18 años, que termine la prepa y que pueda llegar a una carrera y estudiarla, y pues regresar al mercado del trabajo y hacer factible que todos los conocimientos le rindan al país. Nunca habíamos tenido tantas universidades, nunca habíamos tenido tantos estudiantes, ni tanta gente en escuelas de enseñanza superior, más de 3 millones de personas fácilmente, y nunca ha estado el país peor. ¿Para qué tantos estudios? ¿Para qué tantas facultades? Si la verdad de las cosas, tú mismo lo dijiste, ¿no? El país está despedazado, está pasando por un tobogán que difícilmente lo habíamos visto en los últimos 20, 30, 40, 50 años. Todo depende hasta dónde quieras remontar. Sí me gustaría brevemente decir del Tratado de Tlatelolco, que bueno, desde luego, nadie le quita méritos a Alfonso García Robles, pero nos ataron las manos. Desarrollo tecnológico nuclear, cero. Pues, ¿qué más quieren los americanos, no? Que tener el monopolio de las armas atómicas. Claro que no lo han logrado, ¿eh? Hay 9 países que tienen armas atómicas. Acordémonos del Tratado de Bucareli. Bueno, ¿qué pasó con ese tratado? ¿Qué tanto nos ataron las manos? Ya en el año 23 celebró 100 años del tratado firmado por Obregón, y ahora ¿qué pasa? ¿Dónde está? ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo reconoce? Y además, ¿quién lo obedece? Francamente. En fin, hay muchos temas, como tú has tratado a nivel mundial, evidentemente ahorita con Estados Unidos, todo el asunto económico, arancelario y demás. Pero bueno, el país puede hacerle frente a todo, puede desarrollar. Tú mismo has visto los campos ahora que has llegado a Jalapa, y tú lo dijiste, todo el sector primario está hecho pedazos, ¿verdad? Ya lo he dicho 1,000,000 de veces, de la participación del 15% del PIB, antes de que entrara el Tratado de Libre Comercio, ahorita estamos en el 3,8%. Entonces, eso no es buenos augurios. El sector manufacturero, el sector secundario, también ha perdido mucha participación en el PIB nacional. Posiblemente tenemos un PIB de 30 billones, el sector manufacturero está en 10 billones. O sea que sencillamente no cumple con lo que debe de ser un país en desarrollo industrial poderoso, ¿no? Porque si sumamos menos de 2 billones en el sector agropecuario y 10 billones en el otro sector, son 12. Nos quedan todavía 18 billones que están en el sector terciario, que es un sector que por lo general tiene una productividad baja, no da buenos salarios, en fin, es el sector de servicios, como todos lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, el país necesita propuestas innovadoras, necesita mucho desarrollo tecnológico, científico, y aunque tú menosprecias la reforma fiscal, pero no tenemos dinero, así de fácil. No, México va a una crisis económica muy fuerte. Andrés Manuel endeudó al país fuertemente, de 10 billones a 17 billones y medio. Ya lo he dicho muchas veces, el presupuesto actual de 9,3 billones
no se pudo complementar más que con una deuda el año actual, ¿verdad? El año 24-25 de 1.9 billones, que es verdaderamente increíble. El servicio de la deuda ha aumentado a más de 1.200.000.000.000 de pesos anuales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que tú hablas de la deuda de Estados Unidos, ellos tienen tasas de interés por lo general muy bajas, es de 33 trillones, de un Producto Interno Bruto de 27 trillones. Nosotros estamos en unos 17 de 30 billones, estamos más del 50, 54%, etcétera, etcétera. Y Muy bien, bueno, ingeniero. pues el Banco de México no ha ayudado lo suficiente para el desarrollo del país. En fin, el gobierno tiene que invertir una barbaridad, el sector privado también, y hay muchas cosas. Pero lo importante de tu partido es que las políticas que puede implementar conven una muy buena estructura, tengan las personas que las puedan llevar a cabo, los famosos cuadros, y que pues entremos a la cancha a dar la pelea, porque Morena se quedó con el balón, han actuado políticamente muy a su favor, han desde luego utilizado el lenguaje político para ganar muchos votos, más de 30 millones, ¿verdad? 36 millones, y ahora va a ser bastante difícil desplazarlos del poder. Así que pues adelante, estamos dispuestos al foro y a participar en él y enriquecerlo con nuestras ideas, nuestras actitudes y nuestra buena voluntad de que el país vuelva a tomar un rumbo que ya perdió desde hace mucho tiempo. Pues un abrazo, César Augusto, ¿eh? Encantado de saludarte desde Puebla. Muchas gracias, ingeniero, como siempre, y muchas gracias. Gracias, ingeniero. Adelante, Eduardo, con tu intervención, por favor, Eduardo. ¿Yo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Adelante, Eduardo, adelante. Bien. Pues antes que nada, muy buenas noches a todos. Licenciado César Augusto, muy interesante su exposición. Y las preguntas siguientes para su movimiento político que aspira a llegar a este sistema de partidos del Estado mexicano es, ¿qué tipo de enfoque ideológico se piensa cimentar en este anteproyecto? ¿Cuáles esos principios doctrinarios que ofrecería este partido alternativa para el electorado, para los ciudadanos? Si bien un partido político debe de cumplir estos documentos básicos, líneas de acción, principios, estatuto, ¿qué le ofrece este nuevo partido a la ciudadanía? Esa sería mi primera pregunta. Gracias, Eduardo, por tu pregunta. Abogado César Augusto, ¿desea usted emitir algún comentario, por favor? Si no les molesta, me gustaría escuchar si alguien más quiere hacer alguna pregunta y yo trataría de hacer una contestación general, ¿verdad? Muy bien, de acuerdo. Para ya encaminarnos también hacia la conclusión del conversatorio, solicitó en cuarto momento nuestro amigo alemán Luis Armin. Adelante, Ludwig, le escuchamos, por favor. La única cosa que necesitamos en México es aplicar a las leyes. Eso es, nada más esto. Nunca aplican las leyes. En todos los lados aplican a las leyes. Muy bien, gracias Ludwig por su participación. En un cuarto momento solicita el uso de la voz Carlos Mesa Gutiérrez. Visualicé, por favor, Adelante, gracias. Gracias, Ernesto. Y abogado César Augusto Santiago Ramírez, pues muy interesante. Desde luego es una opción que, como bien lo menciona, tendría que ser muy diferente a toda la política tradicional de la que ya estamos hartos, cansados, en demasía todos los ciudadanos. Pan con lo mismo es lo único que hemos visto. Entonces,
Pues sí, la idea del foro es que nosotros aquí en Puebla podamos hacer pues esa discusión en la plataforma de la APN actual, eh, hacer esta asamblea, terminar con propuestas, etcétera, etcétera. A mí me parece muy interesante. Ya refería Ernesto el 4 de este mes que nos reunimos un poquito, así como yo sentí como que al vapor un poco rápido, pero bueno, entendemos las ocupaciones ahorita en Veracruz y andan hablando por aquí con diferentes grupos, hablando por allá. Entonces, pero es muy valiosa cualquier intervención, cualquier intercambio de opiniones. Y yo me quedé en ese viernes 4 con eh, el comentario que hizo al final diciendo que, además porque yo coincido y siempre lo he dicho también, en México el problema es la justicia. En México, recuerdo muy bien que usted dijo, el verdadero problema o el problema de fondo en México es la justicia. Y yo siempre lo he creído. También ahorita Ludwig decía algo que también yo comparto. O sea, somos un país con leyes, pero no somos un país de leyes. Entonces, hay que aplicar la ley. Para mí el problema no es la corrupción, es la impunidad, ¿no? Entonces, eh, pues yo nomás preguntaría si brevemente acaban de salir pues 7 acciones de la presidenta actual, México, 7 acciones de fortalecer la Comisión Nacional Bancaria, la de Recursos, Derechos Humanos, que la CUB, que la Base Nacional Única, que la Plataforma Nacional, que la publicación mensual, que equipará el delito de desaparición al de secuestro, y por último la alerta de búsqueda, ¿no? Inmediata. Entonces, bueno, son acciones que se están tomando, pero para mí son una especie de paliativos. No sé, abogado, usted qué opinión le merezca. Bueno, son intentos, a final de cuentas, son acciones que se quieren tomar, acciones inmediatas, además así les llamaron. Pero bueno, todo esto redunda en lo que estoy comentando al principio, la justicia, el Estado de Derecho, la aplicación de leyes. Usted, quizás sea la pregunta un poquito precipitada o muy adelantada, pero ya para la creación de un partido, ¿ustedes tendrán alguna idea concreta, una eh, propuesta un poquito más en forma, en base a todo lo que estamos viviendo y todo lo que hemos estado viviendo en décadas pasadas para acá? En cuanto al tema de justicia, que repito, yo me quedé con ese comentario de su parte. Al final dijo, el problema de México es la justicia, y yo comparto. Entonces, ¿tendrán alguna propuesta, una idea, alguna de concepto de cómo realmente podríamos hacerle para que se empezara a ver un cambio sustancial eh, en esto de la justicia? También ahorita comentaba que la división de poderes, pues ahorita no sabemos si va a haber división o no va a haber división, pero el término de colaboración de poderes, pues es interesante. Entonces, en base a esta colaboración de poderes, ¿qué podemos hacer pensando en un partido de alternativa? Repito, a lo mejor la pregunta es un poco adelantada en el tiempo, pero ¿qué podríamos hacer para que realmente la justicia se empiece a dar? Empecemos a ver que efectivamente México es más justo, y tanto para los de cuello azul como para los de cuello blanco y como para toda la sociedad en general. Esa sería mi intervención. Gracias y felicidades, abogado Santiago Ramírez. Gracias, Carlos. Y preguntaré finalmente, ya para ir concluyendo, ¿alguna otra intervención? Lo suplicaría su pregunta concreta o algún comentario adicional que pudiera profundizar de lo anteriormente expuesto, para escuchar finalmente al abogado César Augusto, de preferencia alguna persona que no haya participado, que no haya agotado su intervención. ¿Habrá alguna otra intervención?
Muy bien, concluimos con Eduardo Ruiz. Te suplico tu pregunta concreta, Eduardo, para escuchar finalmente al abogado César Augusto. Por favor, Eduardo, adelante. Sí, más que pregunta, porque es una aportación en esta nueva aspiración a un nuevo partido político nacional y para contrarrestar este nuevo partido hegemónico, porque así lo asumo, un nuevo partido hegemónico en el siglo XXI, Morena, antes PRI, mm, repetirán la misma fórmula de atacar al gobierno en turno, al mismo partido, a su militancia, porque sería caer en el mismo error que han caído todos estos partidos políticos como el PRI, el PAN y los que quedan. Si hablamos de un nuevo partido, no debería de repetir la misma fórmula, porque prácticamente caería pues en el mismo error que los partidos tradicionales. Considero que se debería de optar por una nueva forma de proyecto político a gran escala, con una visión de futuro, una visión de Estado, una reforma al sistema político mexicano, pero sobre todo caras nuevas, rostros nuevos en la política, porque si repetimos el mismo patrón de los mismos perfiles de siempre, entonces la ciudadanía va a darse cuenta que pues son los mismos, no hay otros. Entonces yo sugeriría eso, una nueva política nacional, una nueva estrategia de partido político que no se centre tanto al golpeteo. Sí, obviamente señalar los puntos débiles, pero no caer en el mismo error que el PRIAN, así de plano. Esa es mi sugerencia. Gracias, Eduardo. Finalmente, abogado César Augusto Santiago, le escuchamos, por favor, con sus comentarios, si fuera tan amable. Gracias. Sí, claro, muchas gracias a todos, muchas gracias. Como siempre, el ingeniero Villa, pues es un nombre muy agudo, muy agudo. Pero pues miren, yo creo que primero sí es correcto que hagamos cosas nuevas, sí es correcto, pero sobre la base de un proyecto, no hacer ocurrencias, ¿verdad? Y ahí es donde viene nuestra participación. Primero, no nos gusta que nos digan que estamos haciendo un nuevo partido de oposición, porque ya desde el nombre me choca, ¿verdad? Estamos para reconstruir la nación, el tejido social de lo que nosotros entendemos como nación. Es muy sabido que una cosa es el Estado y otra cosa es la nación. Decimos, México tiene un Estado fuerte, muy fuerte, tan es así que, bueno, pues hacen lo que quieren, pero como nación somos una nación enfrentados los unos a los otros, porque de la participación política lo único que nos queda es ver que el día de hoy se le ocurre a la prensa destacar para que tomemos partido. Por ejemplo, este asunto del rancho ese de Jalisco se vuelve el pan nuestro de cada día, todo el mundo hace sus tesis alrededor de ese rancho, lo llevan desde un cambio de exterminio como el de los nazis a de un lugar de recreo para los bandidos. Y en esa gama, pues uno escoge de qué lado se ubica. Y esto no nos ha conducido a nada más que al deterioro del sistema político mexicano. Miren, yo creo que el país torció su rumbo desde la presidencia del señor Cedillo, Ernesto Cedillo Ponce de León. Y de ahí han habido 4 gobiernos desde mi punto de prianistas, que ni son el PRI ni son el PAN, son el PRIAN, es una mezcla de los dos. Yo diría
más acertadamente de los defectos de los dos partidos. Fox, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, dos priistas y dos panistas. Ahí se transformó el modelo de competencia política electoral en un amasijo de ocurrencias oportunistas que nos ha llevado al extremo con el que empezamos platicando, en donde una persona hoy me dice, pues yo fíjese que empecé en Nueva Alianza, luego me pasé al Verde, no me dieron la oportunidad en el Verde, me fui al PAN, estuve con el PAN y el PRI, pedí mi lugar en Morena, no me la dieron y ahora estoy en el PT. Bueno, pues ahí ese es el modelo que tenemos en la actualidad, en donde no hay partidos, porque partido es una parte del todo, de ahí viene el término partido. Soy una parte del todo. ¿Qué parte eres? ¿Verdad? ¿Cuál de esas partes eres tú? El señor Zedillo perversamente dijo, si me pongo de acuerdo con las dos cúpulas del PRI y del PAN, con los cúpulos, los que mandan en esos partidos, pues ya me da igual quién gane, que gane el que sea. De todas maneras yo voy a seguir bien porque estoy controlando las cúpulas. Y vean, yo no voy a decir nombres porque ustedes son gente que tiene mucha información, pero vean, en esos 4 gobiernos, son las mismas cúpulas del PRIAN las que gobernaron en los 4 momentos, son los mismos los que llevaron a la ruina a este país. ¿Cómo garantizaban su permanencia? Es una pregunta. Pues con el sistema de reformas a la Constitución, porque la Constitución, si pone una cosa en la Constitución, es muy difícil de cambiar. Para ellos el concepto de Constitución es que es difícil de cambiar la mano. Eso es lo que es la Constitución, ¿verdad? Y entonces la Constitución se ha vuelto en el paño nacional de las ocurrencias. Son más de 700 reformas. 700 reformas. Válgame Dios. Lo único bien hecho en la Constitución es lo que hicieron los constituyentes del 17, el artículo 39, el 41. Luego la bola de modas que impusieron se llamaba, en la parte dogmática de la Constitución se llamaba de las garantías individuales. Los gringos pusieron de moda los derechos humanos, que ahora, por cierto, ya no les interesa en lo más mínimo, pero lo pusieron de moda y nosotros fuimos y le cambiamos en la Constitución de las garantías individuales y le pusimos de los derechos humanos y acabamos con la redacción del artículo primero que tiene una redacción fatal y pusimos en la Constitución el artículo 41. Y yo les pido de favor que lo vean porque es el monumento de la tontería. El artículo 41. Es un artículo tan largo, que tiene todas las formas de clasificar un artículo. Incisos, párrafos, letras, números romanos, números arábigos, porque es tan largo el artículo que saltan de un tema. ¿A qué se refiere ese artículo 41? Es el sistema electoral del país. Y pusieron en la Constitución el sistema electoral para que no se pueda cambiar fácilmente. Y es esa monstruosidad de sistema electoral que tenemos en el país. Las elecciones más caras del mundo. ¿Dónde está el problema? Me preguntaban hace un minuto, ¿y usted qué sugiere? Porque para que haya justicia, a ver, cambiemos de fondo. En lugar de que el sistema se sustente en la desconfianza, ¿por qué no la sustentamos en la confianza? Porque como el sistema está elaborado sobre la base de que desconfiamos de todo, está lleno de candados, de requisitos, de exigencias. Ahora, etapas previas a la campaña, de actos anticipados de pre-campaña, el reporte de gastos financieros.
Y miren, amigos, hay un Código Federal de Delitos Electorales que no se ha aplicado nunca y es un mamotreto espantoso. Es un abuso, es un exceso. Yo creo que no se trata de estar haciendo este tipo de legislación que nunca se aplica. Son candados, requisitos, trampas, exigencias en un sistema prolijo que no se aplica. Tiene razón, hay que tener pocas leyes, pero que se cumplan, que se cumplan. Entonces, nuestro proyecto, nuestra propuesta es a secas. La gente tiene que tener justicia. Y no le pongamos adjetivos, no justicia social, justicia a secas, ¿verdad? Es evidente que en este país no hay. Es evidente que tenemos que limpiar nuestra Constitución, volverlo a ser un documento constitutivo del Estado y no un paño de ocurrencias. Ahora la presidenta se le ocurrió que en la Constitución se debe de poner las becas de los adolescentes. Ahí va en la Constitución la beca. El otro día le dije a un diputado que es muy amigo mío, oye, ¿cómo aceptas que en la Constitución se ponga el término vapeadores, que es propio de un reglamento muy sencillo de salud pública? ¿Por qué hacen esos excesos? Entonces, nuestra propuesta es muy sencilla. Primero, ¿qué fundamento ideológico? Lo dije al principio, nosotros queremos construir un modelo de ideas mexicanas, un sistema apropiado para la realidad de México. ¿Cuál es la función de un partido político? Ser interlocutor entre la sociedad y el gobierno. Se supone que las personas que representen nuestro partido Alternativa las debemos de llevar al gobierno para que resuelva sus problemas, no para que agarre a patadas al gobernante que tengamos en turno. No, queremos que nuestra gente que tiene problemas de luz, de agua, de vivienda, de tráfico, de salarios, lo escuchen en el gobierno y le resuelvan sus cosas. El partido debe ser un interlocutor eficaz, no un contumaz enemigo del gobierno. Yo creo que esos son cambios de fondo. Y pensamos, mire, mi amigo Ernesto me enseñó el libro sobre la privatización que hemos dicho muchas veces. Miren, que Andrés Manuel no sé cuánto llevó la deuda pública, ya le he escuchado al ingeniero Villa ese argumento muchas veces. El señor Cedillo hipotecó al país con el Fobaproa para darle, López Obrador dice que ese dinero lo gastó en la refinería, en el tren, en el aeropuerto del AIFA, etcétera. Cedillo lo gastó en rescatar a los bancos, no a la población que le subieron los créditos que tenía con los bancos de manera exponencial. El dinero que le dieron prestado a Cedillo tenía dos formas de cómo gastarlo. Uno era darle a la gente que le habían subido el volumen de sus créditos por los intereses y decirle al señor que debía una casita, que lo contrató un crédito de 1 millón y que ya le estaban cobrando a los bancos 7 millones, pues aquí te doy los 7 millones para que le pagues al banco. Y la otra que tenía es pues darle el dinero al banco. Pero los bancos no les va a la gente y nos quedamos con una deuda del Fobaproa que hasta ahorita lo estamos pagando. Yo les pregunto a todos, honradamente, ¿tenemos un buen sistema bancario? O sea, honradamente. Los bancos estuvieron en el gobierno y los privatizaron todos en la época de Salinas y Cedillo. ¿Tenemos un mejor sistema bancario? Pues es una pregunta. ¿Tenemos un mejor sistema productor de fertilizantes y los fertilizantes los privatizamos? ¿Tenemos un mejor sistema de ferrocarriles cuando desde que privatizó los ferrocarriles Cedillos a la fecha, la empresa privada de los ferrocarriles construyó 30 kilómetros de vías?
30 kilómetros de vías en 25 años. 30 kilómetros. Y el señor López Obrador pues construyó 1,500. O sea, hay que ver las cosas en perspectiva. Nuestro modelo es mexicano. La economía de libre mercado, sin tanta regulación para favorecer la creación de empleos y tanta burocracia, pero tampoco sin regulación, porque vean lo que pasa cuando no hay regulación. El sistema de salud, bueno, no tenemos sistema de salud eficaz, pero los gringos la gran deuda que tienen es por el Medicaid y el Medicare. Cuando intentaron tener un sistema de salud pública, los gringos se fueron a la bancarrota, porque está en quiebra el gobierno, porque no pueden pagar su sistema de salud pública. Punto. O sea, seamos justos en esa medida, con honestidad, con decencia. Nuestra declaración de principios habla de varias cosas que hemos discutido con amplitud desde hace años. No queremos el ritornelo, porque fíjense que la ley obliga que pongamos en nuestra declaración de principios ciertos textos que son obligados para todos y los tenemos que poner al chaleco porque si no, no nos dejan pasar. Pero sobre eso estamos agregando ser honestos, pero también tener honor. Honestos y honor. Y en ese sentido estamos elaborando el resto de nuestras propuestas. Amigo Ernesto, te quiero rogar que me disculpes, me voy a tener que ausentar porque estoy en el lobby de un hotel ahí y ya nos están pidiendo que cancelemos aquí porque está a punto de dar las 10 de la noche, nos dijeron que hasta ahí nos soportan. Amigos y amigas, ojalá que nos ayuden y que le demos a este país una alternativa popular. Maestra Segovia, ¿quiere hacer algún comentario como guste para concluir esta junta? Gracias, Ernesto. La maestra Segovia se va a despedir de usted. Buenas noches a todos. Muchas gracias al maestro César Augusto por invitarme a esta reunión. Yo creo que el maestro César Augusto pues ya ha dicho todo. Lo único que me resta decirles es que estamos construyendo un proyecto de verdad, diferente, y estamos muy preparados en 20 estados. Vamos a hacer nuestras asambleas estatales y esperamos concluirlas exitosamente. Lo único que me resta decirles es que los invitamos a que participen y sean parte de un proyecto diferente y que propone un cambio de verdad. Ojalá y ustedes puedan acompañarnos en esta ruta, que no es fácil, pero que vamos a hacer todo lo posible y poner todo nuestro esfuerzo para que esto se concrete. Yo es mi comentario, les agradezco mucho y me dio gusto saludarlos. Buenas noches. A usted gracias, maestra Beatriz Segovia, y desde luego al abogado César Augusto Santiago Ramírez. Gracias por su tiempo y en breve nos organizaremos, ejercitaremos la deliberación y acción aquí en Puebla para generar una propuesta con el objeto de desarrollar este foro anteriormente planteado. Gracias por su tiempo y a nuestros invitados y amigos también que nos acompañaron, gracias por acompañarnos. Que tengan buena noche. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.